Listo. Bueno, mientras yo le doy aquí acceso a todos, ahí ya está el doc. Hola, ¿ya me ves ahí? Sí, sí, ¿Está ahí bien te veo la imagen? bien. ¿Cómo ve Sí, la imagen? sí, ahí está bien. Bien, bien la imagen. Ajá, ahí veo el pendón atrás. Sí, yo traje el pendón para ponerlo ahí. Listo, perfecto. Bueno, entonces, ahí ya están 11 personas esperando. Eh, yo voy a ver si puedo compartir aquí e ir aceptando de pronto a la gente. Ya. Listo. Ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, El tema es que, bueno. Bueno, voy a ir aceptando gente para que... Un segundo antes de admitir a toda la gente. Me voy a mutear, ¿listo? ¿cómo? Me voy a mutear un momento. Ok. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Muy bien. Tomas y lo que aportas.
La salud interior se refleja en la salud exterior. Cuando uno se cuida por dentro, se le nota por fuera. Salud, vida y calidad son un significado muy importante para Natural System. Todo lo que vendemos nosotros es para mejorarle la salud a los colombianos. Eso es garantía Natural System. Todos nuestros productos son sometidos a los más rigurosos estándares de calidad. Cada que ustedes compran un producto de Natural System o un frasquito azul, están apoyando a la educación de nuestra niñez, están forjando futuro, dando oportunidades. Le hemos pagado la educación a más de 5.000 niños en Colombia, con la convicción de que educar un niño es hacer país. La juventud colombiana, la niñez y el deporte son importantísimos para sacar un pueblo adelante. Forjaremos un mejor Colombia si educamos a nuestros niños, si apoyamos a nuestros deportistas, que son la cabeza visible de un futuro. Nosotros tenemos una obligación, una responsabilidad para ayudar a la gente en todos los países donde ya estamos a tener una calidad de vida plena y sana. La compañía Natural System vive y queremos seguir siendo el punto de apoyo para todos ustedes. Hey, ¿qué más mi gente? Hoy les vengo a recomendar una excelente fuente de proteína, rica en vitaminas, minerales y aminoácidos esenciales, la Isolate Whey Protein de Millennium Natural Systems. Esta proteína es libre de soya, gluten y sodio y está hecha para mejorar tu rendimiento en los entrenamientos. Recuerda que tenemos 3 sabores, vainilla, café y chocolate. Hola, muy buenas noches a todos. Sean todos bienvenidos a este webinar. Para Natural System es muy importante poder compartir con ustedes estos boletines informativos, estas capacitaciones que son de alto interés. Bien saben que nuestro propósito siempre es llevar vida, salud y calidad a través de nuestros productos. Y el día de hoy tenemos un tema muy importante. Si queremos pues, que nos den una esperita, 10 minuticos para que puedan conectarse muchas más personas. Tipo 7 y 10 de la noche estaremos empezando ya con el doctor, ¿vale? Espero sean pacientes y nos den una esperita para que podamos empezar de la mejor manera. La salud interior
se refleja en la salud exterior. Cuando uno se cuida por dentro, se le nota por fuera. Salud, vida y calidad son un significado muy importante para Natural System. Todo lo que vendemos nosotros es para mejorarle la salud a los colombianos. Eso es garantía Natural System. Todos nuestros productos son sometidos a los más rigurosos estándares de calidad. Cada que ustedes compran un producto de Natural System o un frasquito azul, están apoyando a la educación de nuestra niñez, están forjando futuro, dando oportunidades. Le hemos pagado la educación a más de 5.000 niños en Colombia, con la convicción de que educar un niño es hacer país. La juventud colombiana, la niñez y el deporte son importantísimos para sacar un pueblo adelante. Forjaremos un mejor Colombia si educamos a nuestros niños, si apoyamos a nuestros deportistas, que son la cabeza visible de un futuro. Nosotros tenemos una obligación, una responsabilidad para ayudar a la gente en todos los países donde ya estamos a tener una calidad de vida plena y sana. La compañía Natural System vive y queremos seguir siendo el punto de apoyo para todos ustedes. Hey, ¿qué más mi gente? Hoy les vengo a recomendar una excelente fuente de proteínas, rica en vitaminas, minerales y aminoácidos esenciales, la Isolate Whey Protein de Millennium Natural Systems. Esta proteína es libre de soya, gluten y sodio y está hecha para mejorar tu rendimiento en los entrenamientos. Recuerda que tenemos 3 sabores, vainilla, café y chocolate. La salud interior se refleja en la salud exterior. Cuando uno se cuida por dentro, se le nota por fuera. Salud, vida y calidad son un significado muy importante para Natural System. Todo lo que vendemos nosotros es para mejorarle la salud a los colombianos. Eso es garantía Natural System. Todos nuestros productos son sometidos a los más rigurosos estándares de calidad. Cada que ustedes compran un producto de Natural System o un frasquito azul, están apoyando a la educación de nuestra niñez, están forjando futuro,
dando oportunidades. Le hemos pagado la educación a más de 5.000 niños en Colombia, con la convicción de que educar un niño es hacer país. La juventud colombiana, la niñez y el deporte son importantísimos para sacar un pueblo adelante. Forjaremos un mejor Colombia si educamos a nuestros niños, si apoyamos a nuestros deportistas, que son la cabeza visible de un futuro. Nosotros tenemos una obligación, una responsabilidad para ayudar a la gente en todos los países donde ya estamos a tener una calidad de vida plena y sana. La compañía Natural System vive y queremos seguir siendo el punto de apoyo para todos ustedes. Hey, ¿qué más mi gente? Hoy les vengo a recomendar una excelente fuente de proteínas, rica en vitaminas, minerales y aminoácidos esenciales, la Isolate Whey Protein de Millennium Natural Systems. Esta proteína es libre de soya, gluten y sodio y está hecha para mejorar tu rendimiento en los entrenamientos. Recuerda que tenemos 3 sabores, vainilla, café y chocolate. Bueno, buenas noches de nuevo. Las personas que acaban de ingresar, pues ya vamos a dar inicio a nuestro webinar. Me presento, mi nombre es Alfonso Ordóñez, yo soy su anfitrión esta noche en esta información que vamos a transmitir. El día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de la nutrición deportiva en el alto rendimiento. Antes de empezar, pues, quiero presentar a nuestro invitado especial. Él es el doctor Javier Mosquera. Él es médico especialista en el deporte, con una amplia trayectoria en la Selección Colombia de inferiores y en el Deportivo Cali. Esta noche nos va a explicar temas como qué tipos de nutrición deportiva podemos tomar, nos va a dar, tips acerca de cómo podemos alimentarnos antes, durante y después de nuestra actividad física. Doctor, lo escuchamos. Hola, muy buenas noches. Cordial saludo para todos. Bueno, muy buenas noches nuevamente. Discúlpenme, pues vamos a iniciar ya la charla. La idea, según la propuesta de Natural System, pues es básicamente empezar una serie de charlas sobre la nutrición deportiva y me encomendaron específicamente para el día de hoy hablar de todo lo relacionado a los suplementos proteicos, aprovechando pues obviamente las diferentes ofertas que tiene la empresa
de este tipo de suplementación deportiva. Entonces, quise dar el abordaje, obviamente, de la utilización de suplementos proteicos en el alto rendimiento deportivo y preguntarnos si en realidad son tan importantes como lo mencionan o como lo dicen, ¿sí? Es un tema que definitivamente, a pesar de que se ha escrito mucho, a pesar de que se ha hablado mucho, hay muchas revisiones relacionadas a la utilización de proteínas. Lo importante es que dada su trascendencia y el impacto que tienen tanto en población general, en deportistas, va a seguir vigente y diariamente se sacan muchas cosas a nivel de la literatura mundial. Entonces traigo acá pues un bosquejo general de la utilización basadas y partiendo de una serie de interrogantes que espero que al finalizar pues obviamente podamos resolver y poder ser lo más claro posible. Yo les pido excusas también el hecho de que llevo ya unos años trabajando en el fútbol de alto rendimiento como lo mencionaba, entonces puede que me sesgue un poquito y mencione mucho el fútbol, pero de todos modos hay una revisión relativamente amplia que abarca muchos campos también de acción para las personas que están conectadas, lo cual le agradezco también que es muy importante para nosotros. Entonces, ya para empezar, vamos a hablar, por supuesto, de la suplementación proteica. Y vuelvo y repito, a pesar de que es un tema que se ha hablado mucho, siguen existiendo muchas preguntas, ¿sí? Entonces, ¿será que en realidad se necesita proteína extra? ¿Qué tipo de proteína es mejor iniciar? ¿El uso de la suplementación sí mejora el rendimiento físico deportivo? ¿Cuál es el mejor momento para consumir proteína? Y bueno, en general, ¿para qué sirven las proteínas? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de desarrollar aquí durante esta charla, ¿sí? Y también quiero partir, para que mis amigos nutricionistas, los nutricionistas deportivos, por favor, no me vayan a dar tan duro, es que, por supuesto, siempre, cualquier intervención relacionada a la nutrición deportiva, siempre la evidencia va a ser que la principal intervención para mejorar el rendimiento y mantener la salud de nuestros deportistas va a ser una nutrición adecuada y balanceada que incluye todos los macro y los micronutrientes que tenemos. Bueno, ¿puedo continuar? Listo. Bueno, entonces vamos a partir, normalmente cuando uno hace las recomendaciones de la prescripción de cualquier tipo de sustancia, perdónenme un segundito. Listo, qué pena que parece que no estábamos compartiendo la presentación. Entonces, ya podemos continuar, Juli. Listo. Entonces, les estaba contando, ¿no? Vamos a basar la presentación en una serie de preguntas que era la que le mencionaba hasta hace un momentico y de todo modo resaltar, ¿no? Hay que partir de que una alimentación balanceada que incluya todos los micro y macronutrientes es lo ideal, siempre va a ser lo mejor, más que cualquier suplemento nutricional o ayuda ergogénica. Entonces, cuando nosotros hablamos de prescripción de cualquier tipo de suplimiento, nosotros normalmente en el alto rendimiento deportivo hacemos o buscamos una intervención integral del deportista. Ya dada esta temática, pues por supuesto las dos áreas que involucran este tipo de actividad está uno, dado pues por la medicina del deporte y dos, por la nutrición deportiva, sin ser una más importante que la otra, siempre trabajando en línea. Y lo que buscamos, por supuesto, es hacer un abordaje integral sobre este deportista, apoyados en un grupo multidisciplinario y cuando uno está en alto rendimiento deportivo, quiere llegar a los logros, quiere ganar, ¿sí? Por supuesto, uno desencadena otra serie de situaciones para deportistas aficionados. Es que
simple hecho de querer mejorar, de estar mejor, es una gran motivación para nosotros también, para comenzar y apoyarlo y hacer esta serie de intervenciones que vamos a mencionar. Y es muy importante también, es que cuando uno va a hacer una prescripción de suplementos, en este caso de proteínas, que va a ser la temática, siempre el atleta es el centro. O sea, así como es el centro para que desarrolle, es la estrella de todo esto, por supuesto, él tiene que ser consciente, tiene que tener el conocimiento, debe saber el por qué vamos a hacer cada una de las cositas para que obviamente tengamos el apoyo y logremos un gran resultado. Si el atleta no tiene como, no se permeabiliza a este tipo de acciones, pues va a ser un poco más difícil. Por supuesto, como la nutrición en general y el alto rendimiento tiene tantos factores o es multivariable para llegar a un buen puerto, por supuesto la participación de entrenadores, fisioterapeutas, psicólogos, trabajadores sociales, las familias, amigos, esposas, todo va a influir para llegar también a alcanzar los resultados. Tienen que participar. Este es un artículo muy interesante en el cual relaciona todos los factores que pueden impactar en la nutrición en nuestros deportistas. O sea, hay factores en todas las áreas o en todas, digamos, en varios ámbitos, y por eso es que es importante el abordaje multidisciplinario para una intervención individualizada. Entonces, cuando uno parte de las intervenciones nutricionales en los atletas, ese es el principio, ¿no? Lo que queremos es mirar el contexto que tiene una persona con sus características de varios puntos, a partir de ahí hacer una prescripción individualizada. O sea, eso es lo que tiene real evidencia a la hora de utilizar estas ayudas y cualquier otro tipo de intervención en los deportistas. Entonces aquí partimos desde uno, la evaluación nutricional que hacemos en los atletas; dos, el análisis de composición corporal, en el cual tratamos de ser, obviamente, saber en qué estamos y ponernos metas y objetivos a lo que queremos llegar; tres, el control bioquímico que también podemos utilizar en ellos, en el cual miramos también, podemos hacer muchos controles y seguimiento para mirar tanto la respuesta al entrenamiento como qué tanto me están también respondiendo a la ingesta y a la prescripción nutricional. Y cuatro, pues obviamente queremos saber, y casi cualquier tipo de intervención nutricional está basado en la teoría y en la modificación y ajuste del gasto calórico del individuo. Entonces, vamos a hablar un poquito más del gasto calórico, porque nosotros lo que queremos al final es lograr un balance. O sea, que lo que yo consuma o le aporte al deportista tenga relación con lo que él está gastando, vuelvo y lo digo, para llegar a metas o para llegar a lo que queremos. Entonces, aquí podemos tener una representación básica de según lo que yo quiero. Por ejemplo, en lo más frecuente que nosotros queremos llegar a objetivos, que es en el peso del deportista o en mejorar la relación de porcentaje de grasa con masa muscular. Cómo podemos hacer ese balance calórico, ¿no? Si quiero bajar, pues cómo hago esa relación de lo que estoy gastando con lo que estoy consumiendo, y contrario, si yo quiero aumentar o mejorar esa masa magra, pues cómo tengo que regular ese balance calórico. Y el aporte de proteína juega un papel fundamental, ya lo vamos a ver en estos procedimientos. Entonces nosotros, cuando valoramos al atleta, lo más importante, vuelvo y digo, es esto. O sea, nosotros vemos un todo en cual un individuo que de base tiene un comportamiento, unas características, y que se va a exponer a unas cargas muy altas o un estrés muy importante que requiere un combustible para funcionar, ¿no es cierto? Entonces, cuando didácticamente representan el gasto metabólico en estos tres momentos, ¿sí? Entonces, es muy importante, y nosotros hoy en día, por ejemplo, en el fútbol, hacemos y tratamos de ser muy específicos en realidad qué tanto participa cada uno de estos componentes en nuestros atletas. Entonces acá tenemos, por ejemplo, uno, la tasa metabólica basal, el gasto, el calor que genera la termogénesis del metabolismo de los alimentos, y qué tanto están gastando en cada uno de los entrenamientos. Entonces nosotros, eso lo ideal siempre es medirlo. Entonces la tasa metabólica basal, nosotros contamos con un método indirecto para calcularlo, pero que es de los más confiables y que tiene una mayor precisión y, digamos, muy buena sensibilidad para esto, que es la ergospirometría, ¿sí? Es un análisis directo de gases en el cual podemos saber exactamente en reposo qué tanto es lo que requiere ese organismo, ese atleta, para funcionar.
Y además de eso, también si hacemos una prueba de esfuerzo con ergoespirometría, pues miramos también qué es lo que pasa con el estrés o con el entrenamiento, ¿sí? Hoy también en los trabajos de campo, el hecho de contar con dispositivos que nos permitan medir y saber qué tanto están gastando, nos hace ser mucho más objetivos en ese gasto calórico que genera, o en ese gasto de energía que genera la actividad deportiva. En este caso, o en mi caso, en mi campo laboral, el fútbol, con los GPS que ya se ha difundido bastante en los medios. Eso nos sirve mucho a nosotros para saber qué tanto gasta el atleta en un partido, en un entrenamiento, en los diferentes estímulos. Entonces nosotros tenemos tasa metabólica calculada, por ejemplo, con ergospirometría. Sabemos lo que el atleta tiene en la prescripción nutricional, podemos hacer el cálculo de lo que gasta en el metabolismo de alimentos y sabemos lo que está gastando. A partir de ahí, la parte nutricional, los profesionales de nutrición, que la verdad, digamos, son expertos y tienen gran capacidad para el manejo de estos temas. Entonces, ellos hacen la prescripción nutricional, ajustando y, por supuesto, según los requerimientos y lo que necesitan realmente nuestros deportistas. Aquí especificamos un poco más qué tanto contribuye ese gasto de energía en cada una de las etapas, ¿sí? Por supuesto, a nosotros sabemos que cuando el gasto que se produce en la actividad física hoy en día con los dispositivos, pues varía, no es el 25%, sino que puede llegar al 35, 45%, según el momento de la temporada y dependiendo el tipo de actividad deportiva en el que esté realizando nuestro atleta. Este más o menos es una graficación de población general. Entonces, iniciemos desde el principio, ¿no? Desde lo más sencillo para hacer un contexto y llegar al final del metabolismo proteico. Entonces, ¿qué son los nutrientes? Rápidamente, hay una clasificación sencilla, pero supremamente práctica y que puede sonar obvia, pero es fundamental y hay que tenerlo muy claro. Entonces, uno, tenemos los macronutrientes, que es de lo que todos hablamos, que es proteína, lípidos, carbohidratos. Tenemos los micronutrientes, que son vitaminas y minerales. Entonces, a partir de ahí sabemos que hay diferentes componentes en el patrón o en el pool de alimentos que suplen las diferentes necesidades o tienen los diferentes componentes que estamos mencionando aquí. Entonces, este es un resumen, por ejemplo, que tiene estas infografías, me parecen súper didácticas y las vamos a utilizar durante la presentación también para de pronto los que no han visto, ahí están las referencias y los pueden buscar en internet, me parecen muy prácticas. Y es que, por supuesto, normalmente hay unos requerimientos que se pueden ir ajustando y aquí lo ejemplifica muy bien. Entonces tenemos una prescripción en cuanto a los carbohidratos, las proteínas, las grasas, por supuesto, dependiendo del gasto calórico que tenga nuestro atleta. Y esta es la representación de diferentes menús, también es algo práctico de cómo se clasifica o cómo se describe en la tabla nutricional según esos macronutrientes, dos tipos de alimentos, ¿no? Un alimento en la parte superior, en teoría saludable, y evidentemente saludable, y abajo otro que de pronto, a pesar de que es muy utilizado, además, no lo neguemos, es muy rico y atractivo, pues de todos modos tiene ciertas consideraciones tanto para la salud como para el rendimiento deportivo. Y ya entrando en tema, ya ahorita sí, pasando del tema de los macronutrientes, micro, lleguemos a la proteína. Ya nos vamos a centrar un poquito en qué es lo que pasa con este nutriente y realmente cuál es el impacto que tiene en el deporte de alto rendimiento, ¿sí? Entonces, en general, las proteínas son unas estructuras que obviamente son formadas a partir de aminoácidos, que son los monómeros, los componentes más pequeñitos, que a su vez forman péptidos y que estos, mediante enlaces, pues comienzan y forman las proteínas. Las proteínas son elementos que ya vamos a ver en sus funciones, tienen un impacto en el organismo supremamente importante. Hacen parte, pueden que en el peso corporal oscila, por supuesto, pero casi del 30 al 40%, y participa tanto en la parte estructural como funcional del organismo. Entonces aquí lo menciono, entonces hay parte de función en la parte estructural, huesos, tejido conjuntivo, músculos, también en la parte inmunitaria, transporte de ciertas sustancias y otros micronutrientes, hacen un balance en el funcionamiento hidrostático, el balance de fluidos en el organismo,
también hace procesos de señalización ya a nivel intracelular, o sea, desde la parte sistemática hasta la parte molecular y celular está la acción de las proteínas, por supuesto, ¿cierto? Entonces, estas proteínas normalmente, cuando son o se ingiere de la dieta, el principio activo, por decirlo de alguna forma, pasa nuevamente a la degradación y llegar a su monómero que son los aminoácidos. Entonces, todas las proteínas que yo ingiero, además de que también las que se sintetizan de forma endógena, pues generan un pool de aminoácidos, que ya vamos a hablar un poco. Entonces, estos aminoácidos, por supuesto, hacen acción en el órgano blanco, los diferentes tejidos. Algunos, por supuesto, hacen un proceso diferente, que es el de desaminación, que ya es para o eliminar lo que no utilicé, que la verdad las reservas de proteína, el músculo como tal no funciona como reserva. O sea, tiene una saturación, tiene un punto que se puede modificar, pero es una adaptación a un estímulo, en este caso no es el ejercicio. Si no se hace ejercicio, se consume una cantidad elevada de proteína, al final eso se va a eliminar o se va a pasar por otra vía que es de oxidación a energía, y si esa energía no se gasta, por lo menos al principal depósito que tenemos, que es tejido graso, ¿sí? Entonces, ese es más o menos el metabolismo de qué es lo que pasa cuando la proteína llega, se convierte en aminoácido y llega a los diferentes tejidos para el funcionamiento. Y ya más específicamente, obviamente, desde mi parte médica siempre es importante tener como el hecho del funcionamiento y cómo actúan las cosas, del mecanismo de acción de los diferentes componentes. Las proteínas y sus aminoácidos, unos más que otros, tienen un estímulo supremamente importante como mediador y obviamente de síntesis de diferentes sustancias, de diferentes proteínas a nivel de la transcripción de nuestro ADN. ¿Sí? Entonces, él activa a nivel celular. Por ejemplo, normalmente casi todas las gráficas de los artículos científicos se centran en la célula muscular, porque es donde, digamos, es un órgano blanco muy evidente y en el cual es fácil evidenciar cambios dependiendo del estímulo y además medirlos por biopsia. Entonces, cuando llega, en este caso proteína o cualquiera de los aminoácidos que componen, activa una serie, es reconocido por la celulita, activa una serie de segundos mensajeros y al final activa un sistema, que de pronto sí es importante mencionarlo, el mTOR, que llega a nivel del DNA y pues obviamente genera transcripción y diferentes procesos para generación de proteínas. Entonces, estímulos como el ejercicio hacen cosas similares. Si sumo proteínas, pues son sumatoria de procesos celulares que llevan a síntesis de proteínas, adaptación en los diferentes órganos para el rendimiento deportivo, que es lo que nos atañe. Acá de pronto graficamos un poquito, esa gráfica es un poquito más bonita, de también cómo estos aminoácidos llegan, activan segundos mensajeros, activan todos estos marcadores celulares y genéticos, y aquí vemos un poquito más representado. Entonces genera síntesis de nucleótidos, biogénesis ribosomal, síntesis proteica, también genera otras actividades celulares que al final lo que van a llevar es al crecimiento celular y a la proliferación controlada y benéfica en nuestro caso de las adaptaciones deportivas. Entonces, cuando nosotros consumimos o del diferente tipo de proteínas que hay en el medio, ¿sí? Tanto de la parte de alimentos, ¿sí? Como también de la parte de suplementos, se ha descrito que las proteínas se clasifican también según su valor biológico. O sea, qué tanto llegan a repercutir o actuar en nuestro organismo, pues obviamente de forma benéfica. Entonces, el valor biológico de las proteínas está condicionado principalmente, uno, por el contenido de aminoácidos, dos, también por qué tanto de esa proteína que yo consumo, de esos, por poner un ejemplo, 100 gramos de proteína que yo consumo, bueno, es exagerado, pero de 30 gramos que yo consumo, qué tanto llega a la parte del órgano blanco a hacer su efecto, ¿sí? Y también pasando, pues, qué tanto se digiere, pasa la facilidad de pasar al torrente sanguíneo y ser transportada. Entonces, los aminoácidos los podemos clasificar, que son, vuelvo y lo digo, son los componentes como más pequeños y que actúan de las proteínas, se clasifican en esenciales y no esenciales. Básicamente, lo que significan que sean esenciales o no esenciales
es que los esenciales no los producimos en el organismo. Los no esenciales los podemos metabolizar a partir de otros procesos metabólicos, de otros sustratos, incluyendo glucosa, lípidos, otra degradación de proteínas, ¿sí? Entonces, no son esenciales porque pues al final, si yo llevo una ingesta o no consumo alimentos de forma prolongada, al final el organismo lo va a satisfacer. Pero los esenciales sí o sí tengo que suplirlos, tengo que consumirlos. Y por supuesto, el deporte, o sea, la actividad física, bueno, no tanto, pero ya el ejercicio, por lo menos el deporte aficionado. Hoy en día hay que tener mucho cuidado porque normalmente las exigencias o mucho deportista aficionado se entrena similar a un atleta de alto rendimiento sin el soporte que tiene un atleta de alto rendimiento. Entonces tiene un desbalance en el consumo de algunas sustancias, entre ellas los aminoácidos esenciales, que puede llegar a alterar, por supuesto, la salud e ir en detrimento del atleta, ¿sí? Entonces, bueno, aquí graficamos un poquito de los esenciales. Obviamente dentro de esos esenciales hay una clasificación también que son los aminoácidos de cadena ramificada, que también tienen una acción metabólica un poquito más grande, entre ellos, por ejemplo, el más conocido que es la leucina y la isoleucina. Además, digamos que de los diferentes alimentos, también se ha tratado de clasificar según, digamos, la calidad de las proteínas, ¿no? Entonces se dice que esa calidad de las proteínas o el valor biológico, vuelvo y lo menciono, es debido al contenido de aminoácidos. Vemos que los derivados de producto animal son los que tienen mejor calificación. Por ejemplo, si vemos esta tablita, nosotros vemos que el valor biológico del huevo, que fue como el referente a partir del cual hicieron los estudios de los otros tipos de alimentos, es el 100%. O según este índice de digestibilidad corregida por el score de aminoácidos, es el 1, digamos, es como el marcador ideal. A partir de ahí podemos ver los otros tipos de alimentos. Entonces vemos que las carnes están muy cerca de tener un valor biológico alto por las características que mencioné que están descritas allí. Y pues está por otro lado, digamos, las proteínas de origen que no son de origen animal, como garbanzos, soya, que pues tienen, digamos, cierta carencia de alguno de estos aminoácidos esenciales, por lo cual pues su valor biológico es un poquito más bajo. Lo importante es que, y hoy en día con todos los modelos de dietas y tipos de alimentación que existen, es que yo creo que no hay que satanizar esto y por el contrario, fácilmente se puede corregir. Si el deportista también es receptivo a utilización de ciertos suplementos de origen animal que puede pasar según su régimen, pues también lo podemos corregir de forma fácil. Entonces, las proteínas de origen vegetal se pueden complementar con aminoácidos de cereales, dando una proteína de alto valor nutritivo. Entonces, aquí resumimos un poquito cómo garantizamos la calidad de estas proteínas, ¿no? Según la cantidad de aminoácidos esenciales, su digestibilidad y absorción y la cantidad de leucina que digamos que tiene una gran actividad a nivel periférico de nuestras celulitas, principalmente la muscular. Otra cosa que es importante y quiero resaltar según este artículo es que muchas veces vemos los alimentos, por ejemplo, los de origen animal, como no, esto es productor o es un suplemento proteico. Bueno, es mentira, no es un suplemento, es un alimento que me va a proporcionar proteína. Sin embargo, desconocemos que hay otro tipo de componente, o sea, que los alimentos, algunos, en este caso, la ejemplificación va sobre el huevo, va más allá de solamente la proteína. Y normalmente ese tipo de sustancias que además están como lípidos, vitaminas y minerales, generan o potencializan la acción que puede tener esa proteína en la síntesis proteica a nivel muscular, por poner un ejemplo. Ya hablando un poquito más, ya saliendo de la parte general de la dieta, de los alimentos que tienen más proteínas, especificando un poquito más sobre los suplementos proteicos, hay diferentes tipos de suplementos proteicos. Entonces, uno, están los suplementos proteicos extraídos de la leche, que son los más usados por ciertas características en su funcionamiento, lo que son el suero o el whey protein, como se conoce también popularmente, y la caseína, que tiene unos usos o unas indicaciones particulares.
También hay proteínas o suplementos sacados del calostro de la vaca, que es básicamente, digamos, esa producción o esa lactancia que tienen las vacas pre y después en el tiempo cercano de los partos, ¿sí? También están las proteínas sintetizadas a partir del huevo, que tienen la particularidad de que son muy costosas, no son tan frecuentes su uso, al igual que el calostro, ¿sí? Por el procesamiento, pues. Y están también las proteínas de origen vegetal, la más común y la más usada y la de mejor valor biológico, que es la proteína de soya. Entonces, otro tipo de vegetales también tienen, por supuesto, o se pueden generar suplementos proteicos, garbanzos, otro tipo de granos, ¿sí? Que la particularidad que tiene, vuelvo y lo menciono, es el bajo valor biológico, pero esto se puede solucionar ya sea con una suplementación, por ejemplo, de aminoácidos de cadena ramificada o con cierto tipo de cereales. Aquí vemos, por ejemplo, la comparación en la composición de aminoácidos de las diferentes proteínas y, por supuesto, las de origen animal, como el suero y la caseína, tienen una mayor concentración tanto de aminoácidos esenciales como de leucina, que pues, es el más activo, por decirlo de alguna forma. Entonces, también aquí vemos que si comparamos las diferentes proteínas, la tasa o la síntesis, digamos la tasa de síntesis o de estímulo para la generación de esa proteína a nivel muscular es mayor, por ejemplo, de la whey protein, de la proteína de origen del suero, seguido en este caso particularmente por la soya, o sea, eso nos indica que además también es un suplemento, una opción muy importante que tenemos para el uso en esos atletas y seguida por la cafeína. Entonces, a veces, incluso antes de yo entrar en toda esta temática, yo decía, antes de estar o trabajar en el deporte, yo decía, bueno, ¿y cómo es que se origina la proteína? En algún momento tuve la fortuna de compartir en las fincas y de cómo hacen el queso. Entonces, cuando hacen el queso, es muy evidente cómo queda ese suero y todo lo que se coagula abajo y que al final va a ser el queso, ¿sí? Digamos, grafica muy bien todo este procedimiento de elaboración de las proteínas. Entonces, lo que queda abajo, lo que queda arriba, lo más clarito, después del proceso de acidificación y coagulación, por decirlo de alguna forma, ese es el suero y lo que, digamos, queda un poco más abajo, pues ese es la caseína, ¿sí? Que las dos, pues obviamente tienen buen impacto a nivel nutricional. Entonces, cuando ya hablamos de las proteínas de suero o las whey protein, digamos, hay diferentes tipos de obtención de esa proteína, ¿sí? Entonces, hay proteínas concentradas que normalmente son las menos procesadas, tienen un porcentaje de proteína del 30 al 80% y también contienen otros nutrientes, pueden tener un poquito más de glucosa, pueden tener un poquito más de ácidos grasos. Ya están un poco más las que llaman limpias, de cierta forma, que son los aislados de proteína, normalmente de su composición o del gramaje total, casi el 90% es proteína, ¿sí? Y tiene menos componentes o menos nutrientes complementarios. Y ya están otros que son más procesados, como la hidrólisis, que ya normalmente son fracciones, son péptidos, son un poquito más limpios también, pero pues obviamente son más procesados y hay reseñas o revisiones que al final tampoco es que la evidencia todavía está ahí como en juego de que realmente por todos los procesos digestivos, metabólicos, sí se funciona o no. Entonces, estos son los diferentes tipos de proteína whey. Acá tenemos, por ejemplo, para ejemplificar la proteína pues, de Natural System, que es un aislado. Es muy importante también nosotros cuando vayamos a hacer la prescripción en nuestros deportistas, mirar y aconsejarles según la tabla nutricional. Claro, si nosotros entramos al detalle un poquito, digamos, por porción que tiene nuestra proteína, tiene algo de carbohidratos, aunque el porcentaje según el total es relativamente bajo y además la fibra dietaria es, digamos, es casi el 50% de esos carbohidratos totales, o sea que ahí compensa un poquito la presencia de esos carbohidratos. Sin embargo, también tiene un poquito de grasa, aunque es el menos del 1%. Digamos que están en el borderline del aislado de proteína, que además, por intereses, y yo creo que también como parte, también por nuestra ubicación geográfica, por toda la población que podemos manejar, todas las carencias nutricionales que de base puedes tener nuestros atletas. Yo en este momento me encuentro ubicado en Cali, que es foco de producción de deportistas de alto rendimiento, específicamente en el fútbol. Hay muchas carencias nutricionales. Entonces, hay un complemento
con micronutrientes, que pues también es importante y es interesante de este producto. Entonces, ya teniendo un poco más de los tipos de proteína, la pregunta es, y bueno, ya valoré a mi atleta, tengo unos parámetros objetivos, sé en lo que quiero mejorar, sé cuál va a ser la prescripción. Entonces, así como se prescriben las cargas de entrenamiento, hay que tener y ser consciente de que en el alto rendimiento sí o sí se debe hacer una periodización nutricional. O sea, se tiene que hacer un ajuste de la prescripción de todos los nutrientes. En este caso, por supuesto, de la parte de prescripción de proteína para lograr los resultados que yo quiero. O sea, esto no es como parece muchas veces o cuando uno trata con los atletas en que se hiciera de forma arbitraria. No, normalmente eso lleva unos tiempos y lleva unos estímulos que están basados, pues obviamente, en toda la bibliografía y lo que podemos leer, que para lo cual queremos optimizar también desde optimizar los recursos hasta también mejorar el rendimiento. Mira que tiene varios condicionales esa periodización, o sea, desde la intensidad, el volumen del entrenamiento, hasta el entrenamiento del sistema digestivo, qué tipo de suplementación, cómo está la hidratación y qué tanto yo estoy compitiendo, ¿sí? Y esto es muy importante porque, por ejemplo, en este consenso que es supremamente importante, dice, la planificación nutricional es un procedimiento metódico sobre la ingesta de nutrientes y suplementos. O sea, al final en eso se basa y por eso es que existen nutricionistas especialistas en el manejo de pacientes físicamente activos o de deportistas, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque, por supuesto, el consumo, ya sea de los nutrientes en la dieta como de los suplementos, tiene impacto según el momento de consumo en relación con el entrenamiento y la relación de cómo yo doy este tipo de nutrientes también en nuestros atletas. Y tiene impacto, por ejemplo, en la fibra muscular, tanto en los procesos de recuperación, o sea que yo tengo que mirar los microciclos, como en los procesos de síntesis proteica, los estados de ánimo, reparación, la sensación de cansancio que pueda tener el atleta subjetiva. Todo eso es importante. Mira que, por ejemplo, nosotros aquí vemos un estudio que nos complementa un poquito más en cuanto al momento de consumo y la relación al entrenamiento y además la relación de esos nutrientes, viendo en la primera gráfica cómo a partir de un mayor consumo de proteína, ¿sí? Yo obtengo una tasa de síntesis proteica un poco mayor, llegando, digamos que a un pico en el cual se enlentece un poquito de crecimiento a los 20 gramos. Por eso es que muchas veces o muchas de las recomendaciones generales de un bolo post ejercicio de 20 a 25 hasta 30 a 35 están basados en estos hallazgos de los estudios. Entonces, uno espera que hasta los 20 gramos, digamos, haya un proceso de síntesis adecuado. Esto respecto a la relación del entrenamiento. Y lo otro, en la gráfica 2, vemos que en la parte B, cómo cuando yo complemento, relaciono esos macronutrientes, en este caso proteínas con carbohidratos, obtengo unos mejores resultados en la síntesis proteica. En el alto rendimiento, eso hay que tenerlo muy claro, es que los carbohidratos, y es algo que yo a veces y le he dicho a mis atletas y con los compañeros de trabajo, perdón, son un poco satanizados, pero el carbohidrato en los estudios en general tiene clara evidencia en el rendimiento deportivo, en la sensación de bienestar y combinados y haciéndolo de forma individualizada y prescrita con parámetros objetivos, obtienen los mejores resultados. O sea, eso también lo quiero dejar muy, muy en claro. Entonces, siguiendo con el tema y ya concluyendo lo que nos dice, digamos, en este journal, es que, por supuesto, lo más importante en cuanto al consumo de proteína es que antes se decía, bueno, es mejor tomarlo antes, después del entrenamiento. O sea, la discusión se centraba mucho en eso. Ahora sabemos que un consumo paulatino, como lo vemos, vamos a ver ahorita en un estudio, a lo largo del día, o sea, dividir esa dosis total de proteína según el peso del atleta en el día, en periodos hasta máximo de 3, 4 horitas, tiene unos mayores beneficios para la síntesis proteica y la adaptación al estímulo del ejercicio. ¿Sí? De todos modos, en el posejercicio, digamos, hablan de ventanas hasta 2 horitas, pues digamos la síntesis proteica es un poquito mayor. Esa ventana anabólica que algunos mencionan también de 2 horas, digamos, también es debatida. O sea,
En la fisiología, como en el deporte de alto rendimiento, nada es absoluto. Entonces, 2 horas, obviamente la actividad anabólica dada por el estímulo, el estrés que se genera la fibra, es muy importante y de pronto está muy acelerada, pero se ha descrito que hasta las 24 horas hay procesos anabólicos secundarios al ejercicio. Entonces, pues obviamente esta es una descripción puntual de, pues de esta revista y de estas recomendaciones, pero hay que también tener en cuenta esa ventana anabólica que es mucho más larga, o sea, no hay problema. Si yo no la doy en las 2 primeras horas la suplementación, hermano, no pasa nada, 3, 4, lo más rápido posible sí es muy importante. ¿Listo? Y quiero también resaltar acá que en digamos, en estas recomendaciones, en las anteriores habla del whey protein, pero al final hace una referencia al consumo de la proteína tipo caseína, que normalmente de 30 a 40 gramos previo a acostarse, digamos, incrementa la síntesis proteica, ¿sí? A lo largo de la noche. ¿Y qué es lo que pasa? Digamos, aquí pongo alguna referencia, esto es en población general, de cómo tiene el efecto esa caseína en la noche, o sea, no deja que el metabolismo se caiga, ¿sí? Entonces hace que constantemente haya un estímulo de nutrientes en ese musculito, en el caso de los atletas para las adaptaciones y la recuperación también. Este es un estudio también muy interesante, una revisión de cómo impacta el consumo de este tipo específico de proteína, de la caseína, en nuestros deportistas. Y esto se ejemplifica en esta grafiquita de este artículo que lo vuelvo a traer a colación. Si nosotros vemos, por ejemplo, cómo funciona la whey protein, es de una rápida absorción, ¿sí? En los primeros 60 minutos tiene un pico y baja rápidamente ya sus niveles en sangre. O sea, se metaboliza muy rápido. Pero veamos lo que pasa con la caseína. La caseína tiene un pico un poco más lento, que es la línea continua que está ahí. Tiene un pico más lento y se estabiliza, decrece un poco más. Incluso ahí de pronto por el tamaño de la gráfica, obviamente está un poco la pendiente mayor, pero tiene un metabolismo porque obviamente la digestibilidad es más lenta, entonces hace que sus concentraciones de péptidos y aminoácidos en sangre en la noche sea más constante. Entonces estimulamos durante el día al atleta por los altos requerimientos y en la noche continuamos haciendo ese estímulo. Eso tiene evidencia de que mejora el rendimiento también deportivo y las adaptaciones deportivas. Y este artículo, digamos, me justifica y me describe lo que estoy diciendo, ¿no? Esto fue un estudio en el cual miraron, digamos, el efecto en la tasa de síntesis, digamos, miofibrilar, probando, dándole bolos a la muestra o a los pacientes, dándole bolos o concentraciones intermedias espaciadas varias veces al día o pulsos de pequeñas cantidades de proteína. Entonces, al final lo que miraron y se dieron cuenta que bolos, ¿sí? Entre 3 a 4 horitas tienen un buen efecto y mantienen una síntesis proteica más alta, con un, digamos, estadísticamente significativo respecto a los bolos post ejercicio o a los pulsos en pequeñas cantidades de proteína. Y mira que cuando uno trabaja en equipos de alto rendimiento, o sea, este es el ideal. O sea, a esto es que en algún momento nosotros quisiéramos llegar. Lo podemos hacer, lo que pasa es que esto es más fácil en deportistas de deportes individuales. Obviamente este es un estudio que lo traje porque es un equipo de fútbol americano en el cual lograron determinar qué tanta proporción de proteínas se comían en cada uno de los momentos durante el día de su alimentación. Viendo que, por ejemplo, según los requerimientos básicos en el día de consumo de esos bolitos, que es de 0.4 gramos de proteína por kilo de masa magra, vemos que en la cena y en el almuerzo regularmente se cumplen los requerimientos, pero en el desayuno no, y en los snacks tampoco. Entonces comenzamos a quedar un poquito cortos y se concluye que hay una utilización subóptima o un consumo subóptimo de proteínas, ¿sí? Entonces, vuelvo y lo digo, uno idealmente tiene que hacerle todo este seguimiento. Los nutricionistas miran plato y el consumo del día y pueden llegar a calcular esto y tenerlo en un equipo, pues hace que uno sea mucho más objetivo y revise en los pequeños detalles que al final están las victorias en el alto rendimiento deportivo. Volvemos aquí un poquito más también a la periodización nutricional. Entonces, también para resaltar que hay, digamos, un protocolo,
o sea, se han descrito muchos protocolos, pero esto es un protocolo interesante que utiliza el semáforo para mirar qué tanto yo voy a prescribir de dosis de proteína y relacionándolo pues también a todo lo que hemos hablado un poquito, ese timing en la administración de proteínas en nuestros atletas. Entonces, según los objetivos que yo tenga, pues si yo estoy haciendo una carga de glucosa, pues yo lo que puedo hacer es un mantenimiento, digamos, de proteína, o si yo tengo una baja disponibilidad de carbohidratos y glucógeno, pues yo trato de buscar un mayor aporte proteico para que, por ejemplo, el catabolismo no me reduzca mucho la masa magra. Es jugar con todo esto. Y en conclusión, para ir resaltando, digamos, la dosis de las distintas tomas espaciadas de proteína, hoy lo digo, es de 0,4 gramos por kilogramo, ¿sí? Tomándola en lapsos de 3 a 3 horas y media en el transcurso del día. Ya no solamente, digamos, solamente no voy a consumir 2 gramos de proteína kilogramo al día, sino que hay que ser un poquito más específico en la dosificación. Y lo anterior era de un macro mesociclo, incluso, vuelvo y lo digo, uno planifica toda la parte nutricional en el día a día, en el microciclo que normalmente en el fútbol, por ejemplo, y en la mayoría de deportes es de una semana. En este caso también miramos sesión por sesión y este es un ejemplo de lo que pasa un día, por ejemplo, de partido, que tenemos gran control de los atletas porque estamos en un hotel y más o menos lo que se prescribe o lo que se manda en el menú tiene ciertos requerimientos tratando de cumplir lo que mencionamos anteriormente y obviamente aquí incluyendo otras suplementaciones y también la hidratación que es fundamental para el metabolismo también de las proteínas. Aquí vemos también cómo podemos, o de forma más gráfica y didáctica, cómo podemos referenciar según los objetivos de nuestros atletas, lo que queramos hacer desde la composición corporal, también para el momento de competencia, qué tanto podemos aportar visualmente de los diferentes nutrientes. Listo, muy bien. Entonces, haciendo contexto, ya hemos hablado de las proteínas, función en el organismo, hemos hablado que se debe hacer una planificación, por supuesto, de la prescripción de este suplemento y de este nutriente, pero también nosotros tenemos que ubicarnos en el lugar o en el contexto deportivo en el que estamos, principalmente pues obviamente por las demandas fisiológicas que genere. Entonces hay que tener conciencia que según el tipo de deporte también hay que hacer el ajuste de la prescripción nutricional. Entonces, los deportes, grosso modo, se clasifican en dos: deportes de resistencia o endurance o deportes de fuerza o resistance, también que básicamente pues están bien categorizados. Hay deportes que tienen componentes de los dos, o sea, un gran componente de capacidad funcional y un gran componente de fuerza. En este caso son los deportes mixtos como mi campo laboral, como lo es el fútbol, y ya están los deportes técnicos que ya tienen otras implicaciones, digamos que también pueden, digamos, ajustarse a ciertas recomendaciones en la prescripción de suplementos, pero que por sus demandas fisiológicas se tiene más precaución o no son tan necesarios, por decirlo de alguna forma. Entonces, cuando yo prescribo las proteínas en el alto rendimiento, yo lo primero que quiero hacer, vuelvo y lo digo, es mejorar el rendimiento para ganar. Segundo, por supuesto, quiero hacer eso manteniendo la salud de mi atleta. Y tercero, hay otra meta que es una de las indicaciones más utilizadas o más, digamos, que se asume para la utilización, por ejemplo, de proteínas, que es la optimización de la composición corporal. Esto quise como resumirlo, que es lo que para qué yo quiero utilizar, por ejemplo, proteína en nuestros deportistas. Entonces, aquí vamos a ver un poquito más de la evidencia. Entonces, ¿qué pasa cuando yo utilizo o cuál es la evidencia de la utilización de proteínas en los diferentes tipos de entrenamiento? Entonces, se ha visto que en el entrenamiento de resistencia, o sea, en los entrenamientos de dinámicos como atletismo, maratón, bueno, se me escapa ahorita, atletismo, ciclismo, en esos dos principalmente, triatlón, ¿sí? Para mejorar el rendimiento, en cuanto, si ese es mi objetivo principal, digamos que la evidencia del uso de proteínas no es tan fuerte. O sea, se ha visto que hay unas mejorías, pero hay más predominio, por ejemplo, de otro tipo de sustratos como los carbohidratos para mejorar el rendimiento en estos tipos de deporte que sobre las proteínas. Sin embargo, o sea, definitivamente administrar las proteínas, ya sea
en relación con el entrenamiento durante o post el entrenamiento, sí tiene ciertos efectos tanto en la producción y en la síntesis proteica como en la percepción, por ejemplo, de ciertas variables como lo puede ser el dolor muscular. O sea que, de todos modos, en los deportes de resistencia, su uso para la mejoría del rendimiento está indicado, ¿sí? Además que, obviamente, yo estoy sin desconocer que los deportistas de resistencia también hoy en día sí o sí tienen que trabajar fuerza, o sea que está más que indicado. Además que los procesos de recuperación también está indicado. O sea, por ese lado, en los deportistas de resistencia es importante. Pero en los deportistas de fuerza es más impactante estos efectos. O sea, se ha visto que definitivamente los resultados, si yo combino entrenamiento de fuerza más suplementación proteica o prescripción nutricional de micronutrientes con la dieta de forma adecuada, los resultados sí o sí se van a dar y van a ser muy positivos en toda la población, incluyendo deportistas de alto rendimiento. ¿Sí? En casi todos los estudios con mucho peso estadístico se ha visto que si yo suministro una cantidad adecuada de proteína, sí o sí va a haber impacto en el rendimiento, o sea, mejora en el rendimiento, más fuerza, más ganancia de masa magra, más peso que puedo cargar, en resumen. ¿Listo? Entonces, este es un estudio, por ejemplo, que justifica ese tipo de recomendaciones. Entonces, en el cuadro A vemos que cuando yo combino la proteína con entrenamiento de resistencia o entrenamiento de fuerza, ¿sí? Con pesas, por poner un ejemplo, definitivamente hay cambios o hay impacto, ahí me lo refieren, digamos, en la fuerza muscular significativo. O sea, si yo consumo teniendo un pico, un total de 1.5 gramos por kilo por día, ¿sí? Puedo tener una ganancia combinándolo con un entrenamiento de fuerza casi del 20 al 25%. Eso es muy importante, o sea, eso en el alto rendimiento es realmente significativo. Contrario a lo que vemos en pacientes que solamente se le da el suplemento nutricional o el ajuste de proteínas, vemos ahí que si yo le doy la misma dosis, el porcentaje de ganancia solamente en esa fuerza muscular va hasta el 5%. Esto igual es importante en un paciente, en un postradito en cama, en un paciente, en un anciano, en un sedentario. 5% de ganancia de fuerza, pues va. Pero comparado a lo otro, si lo combino con el ejercicio, no hay discusión de que la mejoría se exacerba de forma significativa. Y además, también hablando de ese timing y esa indicación del que para qué yo quiero utilizar las proteínas, aquí en esta gráfica vemos que, por ejemplo, para la recuperación, para después de esos estímulos grandes de entrenamiento, el consumo de proteína mejora la síntesis y mejora la recuperación muscular, facilitando que yo al día siguiente, a los 2 días, pueda exponer ese atleta a mayor carga y generar mayores adaptaciones y más rápidas en el tiempo. Listo. Entonces, hasta ahí hablamos de rendimiento, de beneficios de rendimiento, de si mejora fuerza, si mejora resistencia. Ahora vamos a hablar de un tema, digamos, que en población general también es muy importante y para nuestros atletas también es significativo. Además de que si yo mejoro la composición, por supuesto, mejoro rendimiento deportivo. Entonces, por supuesto que la utilización y el ajuste de del consumo de proteínas tiene un impacto positivo en la composición corporal. O sea, si yo combino en un paciente que yo quiera bajar de peso o que tiene un porcentaje graso elevado, ¿sí? Si yo combino un entrenamiento, ya vimos que principalmente de fuerza, además ajusto la dieta de tipo, o sea, bajo las calorías, ¿sí? Por restricción principalmente en carbohidratos y grasa. Y además doy proteínas, ahí hacen la reseña de que de 2 a 3 veces más de la dosis que está recomendada, en este caso 0,8 gramos por kilo por día, hay una evidente, o sea, una gran evidencia de que voy a encontrar resultados. O sea, voy a mejorar la masa muscular, voy a bajar el peso graso. Si por el contrario yo quiero subir de peso a este atleta con ganancia muscular, pues lo que hago es que doy una dieta hipercalórica con asociado, pues obviamente a proteína y asociado también a entrenamiento de fuerza y también voy a mejorar, voy a quemar esa grasita y voy a ganarla, voy a hacer el recambio de proteína por grasa. Aquí vemos un poquito más de lo que estamos hablando.
en cómo podemos oscilar eso según lo que yo necesito. Si yo quiero aumentar, si yo necesito aumentar el déficit energético porque el paciente no está en un peso óptimo, porque el paciente no tiene una composición corporal, la que yo quiero, la que el deporte requiere, pues simplemente hago el déficit energético, lo asumo, pero compenso con el aporte de proteína para así, según lo que me dice la evidencia y también lo que nos ha mostrado la experiencia, pues gano en masita muscular y llego a esos objetivos un poco más rápido. Entonces, ¿cuál es la proteína que yo debo, la dosis de la proteína que yo debo consumir? Entonces, en general, digamos en Colombia, por recomendación de la organización, por ejemplo, en este caso la Organización Panamericana y la Mundial, la dosis para población general es de 0,8 gramos por kilogramo por día. Hay una tablita en la cual la distribuye por rango de edad, pero en general ese es el promedio de la prescripción, ¿sí? Justificado por esto, ¿sí? Entonces, normalmente hay un riesgo, si yo no tomo proteína, hay un riesgo de la deficiencia, de nutrición, baja de peso, pérdida de masa muscular, alteración de procesos metabólicos, y se ha visto que se estabiliza o se reduce a su pico mínimo en esta concentración, a 0,8 gramos por kilo por minuto, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, en este estudio se quedan un poquito cortos y ellos hablan de que aumenta un poquito el riesgo, o sea, hace como una curva en U, ¿sí? En campana inversa cuando aumento la dosis. Pero se ha visto que el uso de proteína en una dosis más alta, por ejemplo, en los fisiculturistas que usan dosis altísimas, 3, 4 gramos por kilo al día, digamos que el riesgo es muy bajo de que tenga reacciones adversas, que normalmente se asocia mucho a daño renal, pero eso no está claramente descrito al menos en atletas sanos, en deportistas sanos, ¿sí? Por el contrario, se ve que los beneficios por encima de la dosis de 0,8 hasta 1,52 son muy importantes, mejoran el rendimiento deportivo, en este caso, en nuestros deportistas. Ya hay otros, digamos, otras organizaciones mundiales que para deportistas dicen, no, se puede también manejar rangos un poquito más altos según el tipo de deporte. Si es un deporte de resistencia como ciclismo, como atletismo, pues puede manejar una concentración de 1,2 a 1,4 gramos por kilo día. Si es un deporte de fuerza, de 1,6 a 1,7, siempre ajustado con los otros macronutrientes. Y, por supuesto, en mi caso, por ejemplo, en nuestro caso, en el fútbol, pues uno más o menos que tiene una dosis intermedia. Básicamente puede oscilar de 1,4 hasta 1,8, máximo hasta 2, dependiendo de objetivos de composición corporal o según el tipo de momento en la temporada en el que estemos. Bueno, y definitivamente, pues la evidencia del uso de suplementos proteicos, digamos que en este caso, esta es una organización que tiene unas políticas muy claras, serias y con amplia difusión tanto para atletas, población general, entrenadores, médicos, todo el grupo multidisciplinario sobre la utilización de los suplementos proteicos y en general mantenimiento de la seguridad de la actividad deportiva. Y ellos han clasificado los suplementos deportivos en varios grupos, según el nivel de evidencia y la seguridad de utilización en los deportistas. Entonces, en el grupo A, en resumen, son los suplementos o los alimentos que se utilizan en la parte deportiva que tienen mejor evidencia, con mejores resultados y que tienen comprobado que tienen efectos positivos en el deportista. Aquí está la suplementación con proteína. O sea, no hay que desconocer que la proteína o ajustar bien las dosis de proteínas tiene un impacto supremamente importante en nuestros atletas y siempre se tiene que tener presente, se tiene que pensar día a día cuando trabajamos con ellos ahí en nuestra práctica. ¿Sí? Ahí está, por ejemplo, que otros suplementos, tanto médicos como de rendimiento, están con el mejor nivel de evidencia, pero quiero dejarles ahí reseñado pues que las proteínas tienen un buen nivel de evidencia para su utilización. Entonces, siempre uno, por supuesto, cuando utiliza suplementos, uno quiere, lo que les decía, llegar al mejor rendimiento, además mejorar todas otras cositas, pero hay que partir y hay que ser ordenados con esto en que primero hay que regular la dieta, o sea, una dieta balanceada, a partir de ahí ya puedo aportar macronutrientes y los suplementos siempre no utilizarlo de forma regular, sino como última opción si tengo otras consideraciones excepcionales allá abajo.
perdón. Bueno, por supuesto, hay que también decirlo, ¿no? La utilización de las proteínas, principalmente los suplementos, tiene unos riesgos. O sea, por eso es que es importante utilizar o llegar a la dosis de las proteínas a partir de la dieta, ¿sí? No llegar a utilizar suplementos. Pero en el caso de utilizarlo, hay que tener mucha certeza y seguridad y consultar muy bien, verificar muy bien el producto, que tenga un respaldo importante, asesorarnos con los entes de control de los organismos, porque por supuesto pueden haber unos riesgos. Y para un deportista aficionado no es tan impactante, pero para un deportista de alto rendimiento, por ejemplo, algunos de los riesgos que se menciona ahí en la gráfica, en la primera gráfica que está a mano izquierda, la parte superior, que salga digamos, un análisis adverso en un control al dopaje, es catastrófico tanto para el atleta como para el grupo tratante. Acarrea multas, sanciones. Entonces hay que ser muy, muy cuidadoso con el uso de suplementos. O sea, porque muchas veces generan gasto innecesario, no es lo que dice las etiquetas, tienen cosas escondidas. Entonces hay que verlo con mucha sensibilidad. Y siempre, por ejemplo, si hay deportistas viendo ahorita la charla, hay que asesorarse con su nutricionista, con su médico. Si tienen dudas, los profes, que ellos también están muy bien rodeados, pero siempre preguntar, por favor. Nunca dar nada por asumido y tener mucho cuidado. Por ejemplo, esta es una problemática grandísima en los gimnasios, que se hace una prescripción muy, por decirlo así, como facilista de suplementos, obviamente no con mala intención, pero podemos caer en esto también por ajustar precios, porque a veces no son tan económicos. Y aquí abajito hay una tabla de clasificación en los cuales me permite a mí ser un poquito más objetivo de que si sí debo o no utilizar estos suplementos. Entonces, hay que hacer, digamos, como una correlación, tanto ahí, por ejemplo, en la tablita según el eje de las X y las Y, de las X y las Y, mirar, definitivamente hay evidencia en la utilización de este suplemento. Hagamos el ejemplo con las proteínas. O sea, sabemos que las proteínas tienen amplia evidencia para su utilización, o sea que ahí lo ponemos en grupo, o sea, beneficios potenciales altos. Y normalmente el riesgo, ya nosotros tenemos que mirar según el producto, un producto confiable, con todos los requerimientos que podamos tener. Si el riesgo es mínimo, si tiene revisiones por organismo, pues eso hace que el riesgo sea menor, entonces lo califica, por ejemplo, en esta tabla como uno, o los que están en categoría verde son los que tienen menor riesgo, entonces vamos, se puede utilizar con tranquilidad. Pero por el contrario, si vemos que no tenemos grandes beneficios y por el contrario tengo dudas, o a veces con los preentrenos son los que más riesgos tienen porque normalmente tienen cosas escondidas que son dopaje, definitivamente cuando está categorizado en esta tablita en rojo es mejor no utilizarlos. Y ya en resumen, ya para ir terminando, normalmente hoy en día salen muchas de estas infografías que didácticamente reflejan todo lo que casi que mencionamos ahorita. Entonces nos dice, bueno, ¿qué tipo de proteína vamos a utilizar o queremos utilizar para hacer ganancia? Entonces, bueno, utilicemos una de buena calidad, que sea de alto valor biológico, fácil digestibilidad, ¿sí? Démosla en tantos momentos, idealmente frecuente durante el día, al menos de 3 a 3.5 horas, a la dosis que mencionamos, a 0,4 gramos por kilo por día, ¿sí? Entonces la tomamos en esa proporción, y además la podemos complementar con otros suplementos. Básicamente eso es lo que es como un resumen macro y muy práctico de lo que hemos hablado hasta el momento. Por supuesto, siempre tener en cuenta para qué quiero hacer esa intervención, si lo quiero hacer por salud, quiero mejorar el rendimiento, quiero mejorar la adaptación o quiero mejorar la recuperación. Hay que entrar y ser consciente de la planificación de la suplementación y la administración. Por ejemplo, en este caso, suplementos proteicos, cómo los voy a dar, en qué momento y a qué dosis. Y por supuesto, siempre empezar desde una dieta balanceada, comenzar a progresar hasta ya la última opción que sean los suplementos y no al revés, como normalmente pasa, porque pues normalmente somos más facilistas o nos venden muchas cosas que de pronto nos hace cometer estos errores. Entonces, en resumen, siempre una dieta balanceada primero. Esto era lo que les quería socializar. Espero haber sido claro, espero que pues, les haya gustado. Gracias por permanecer hasta este momento. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta.
También cualquier cosita me pueden escribir a los correos, les puedo compartir la información, todo lo que necesiten. Por Doctor, supuesto, muchísimas gracias a gracias por Natural la System. valiosa información. Fue muy importante para poder reforzar nuestros conocimientos. Vamos ahora a tener 10 minuticos, una sesión de preguntas. Y al final, pues, hay una sorpresa para todos ustedes que han estado, pues, durante todo el tiempo conectados en el webinar. Empecemos con las preguntas. Por aquí tenemos una. Nos pregunta Diana Garzón, ¿el consumo de la proteína en la noche se debe hacer solo en deportistas de alto rendimiento o una persona que realiza deporte ocasionalmente o una persona sedentaria? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Normalmente incluso digamos, en la evidencia científica, incluso en los artículos que yo puse ahí, las reseñas o las descripciones estaban hechas en pacientes sedentarios, obesos, que como principal objetivo que querían era verificar si había impacto en la composición corporal. Entonces, ¿a qué va esta recomendación? O sea, definitivamente es una muy buena alternativa si va acompañado de actividad física, de ejercicio de forma regular, mucho mejor. Pero de todos modos, es digamos, una herramienta que se puede utilizar en población general. Volvemos al tema, ¿no? Si es alguien sedentario, sin claros objetivos del por qué va a utilizar la proteína, pues mejor no, mejor hacer otras medidas. Pero si hay una valoración inicial, hay unas metas claras, hay del para qué yo quiero usar esto, definitivamente la evidencia y la utilización, incluyendo en pacientes sedentarios, sí es importante. Vale, doctor, muchas gracias. Otra pregunta, ¿es más efectivo entrenar a una hora concreta? No, muchas veces, por ejemplo, para la actividad física, lo importante es hacerlo, ¿no? Los beneficios que tiene la actividad física para la salud y el bienestar de las personas van por encima a veces de ese tipo de consideraciones, del tiempo. Si una persona me dice, no, pues que yo puedo entrenar a las 7, 8, 9, 10 de la noche, pues se tienen otras consideraciones, podemos ajustarlo, ¿sí? Pero el que haga la actividad deportiva o lo quiera hacer el paciente es lo más importante. Hay que mirar qué impactos o qué repercusiones tiene eso, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, en el deporte del alto rendimiento, eh, es difícil hacerlo a cualquier hora. O sea, normalmente estamos influenciados por patrones o comportamientos desde la parte hormonal, desde la parte digestiva. El sueño es fundamental para todos los procesos de adaptación y recuperación, bienestar, salud. Entonces, en el alto rendimiento, el horario es importante, ¿sí? Además que puede llegar a tener unas repercusiones muy altas en otros órganos o sistemas como el sistema nervioso autónomo. Por ejemplo, entrenar a alta intensidad en horas de la noche. Pero eso en alto rendimiento. En actividad física se puede considerar, pero siempre es mejor asesorarse bien, porque siempre pueden haber particularidades. Vale. Por aquí tenemos otra pregunta. Los hombres a partir de cierta edad tenemos tendencia natural a la barriga. ¿Algún consejo para eso? Bueno, la tendencia a la barriga. Sí, o sea, normalmente la obesidad central, que es la que se refleja por la panza o el perímetro abdominal, que es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular en nosotros los hombres, están condicionados por dos componentes. Uno, dieta principalmente, y dos, sedentarismo. ¿Sí? Obviamente hay otras cositas, la parte genética, la parte ambiental, pero esas son las dos cositas. Entonces, hay que ajustar eso. O sea, por eso es importante la valoración y todo el ajuste nutricional. Hay que ajustar una dieta restrictiva, seguramente en este caso de estos pacientes. Y por otro lado, hay que gastar la energía. Se ha visto, y quiero dejarlo esto aquí en la charla, gracias a la pregunta del señor, es que, por supuesto, las sesiones de ejercicio son fundamentales. El que las hagan es vital. Pero ser activo durante el día, sin que sea estrictamente una sesión estructurada como tal, eso también es importante. Por eso el hecho de si yo me puedo subir las escaleras es importante, si yo puedo caminar al parqueadero, si me puedo ir en bici al trabajo en lugar de irme en el carro, mucho mejor. O sea, si yo soy activo durante el día
hago la sesión de ejercicio, me cuido en la comidita, evito ese riesgo que es la obesidad central. Bueno, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Si tomo un batido de proteínas, ¿no tengo que comer después? Bueno, esa pregunta es importante porque pasa muy frecuente. Vuelvo y lo decimos, lo más importante es la dieta balanceada. Puede ser reiterativo, pero es que es realmente importante. Si yo termino de hacer mi sesión de ejercicio o el entrenamiento, digamos que el gimnasio, y yo voy a cenar inmediatamente, yo prefiero que si la persona garantiza que en esa comida, en esa cena o en el almuerzo, en ese momento de comida, se suplen las proteínas que yo requiero, yo necesariamente no tengo que consumir un suplemento proteico en ese momento. Yo prefiero verificar en el transcurso del día cómo está el aporte nutricio, el aporte nutricional, proteico específicamente, dada la pregunta. Porque ejemplo, si ella entrena a las 6 de la tarde, el último ingesta grande fue el almuerzo, almorzó a las 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, a 6 horitas previo al entrenamiento. Y ella sale del entreno y va a cenar inmediatamente, yo prefiero esa dosis de proteína que está después o que la quiere tomar posterior, mejor cámbiela para media tarde para que quede a las 3 horas del almuerzo, 3 horas previas al entrenamiento y que ya próximo, si yo entreno 1 hora, voy a tener la cena, va a ser mucho mejor. O sea, voy a mantener una concentración constante de esos aminoácidos y esa síntesis proteica y ese estímulo al músculo va a estar ahí permanente. Ok. Pues otra pregunta. ¿Son necesarias grandes cantidades de proteínas para aumentar la masa muscular? No, señor. No, señor. Definitivamente, por eso la prescripción y las dosis son tan importantes. O sea, se ha visto que incluso, o sea, una dosis por encima, la población general 0,8 está bien, máximo 2 gramos por kilogramo por minuto en el caso de los deportistas, ¿sí? Entonces, de ahí para allá, ¿qué es lo que pasa? O sea, hay muchas teorías en cuanto al cambio o a la disponibilidad de los nutrientes para el metabolismo energético. Normalmente las proteínas no son tan eficientes para generar el metabolismo energético. Pueden estar metabolizadas a una alta intensidad. Entonces, yo lo mencioné durante la charla, si se consume una mayor proteína de la que yo estoy requiriendo, ¿sí? Una parte se va a excretar, se va a utilizar lo que mi gasto esté o lo que mi organismo, mi metabolismo, la parte hormonal, todo requiera. Y llega un punto que ese excedente básicamente se va a ir por la vía energética y si no se gasta, se va a almacenar como grasa porque no hay depósitos de proteína. Si yo entreno, esa proporción baja, pero incluso entrenando, siendo atleta de alto rendimiento, si yo me excedo en el consumo de proteína, va a pasar eso también. Además que muchas veces cuando consumen mucha proteína hacen restricciones de otros micronutrientes, por ejemplo carbohidratos. Entonces ahí también comienzo a cometer errores y la evidencia al menos, la evidencia no me soporta tanto esto. Por aquí otra pregunta. Si solo doy lactancia en la noche a mi niña de 1 año, ¿puedo consumir proteína? Qué pena, no le escuché muy bien. Si solo doy lactancia en la noche a mi niña de 1 año, ¿puedo consumir proteína? Bueno, es una pregunta que la verdad nunca lo había pensado, ¿no? Hay que mirar, yo, bueno, tengo un niño de 2 añitos, ¿no? Recientemente pasamos por ese proceso de lactancia y normalmente uno como padre eh, es muy conservador, pensando principalmente en el niño, ¿no? Entonces, yo en este caso, una paciente con una niña lactando de 1 añito, yo supliría los requerimientos de proteína de la dieta. O sea, podría incrementar. Ahí vimos que, por ejemplo, la leche tiene una curva muy lenta en la noche. Podría considerar ese tipo de cositas más que un suplemento. Se puede hacer ese aporte nutricional de proteína, pero a partir de dieta más no de suplementos. Ok.
¿Cuál es la forma más correcta de tomar la proteína para una persona que va al gimnasio, una persona que camina todos los días a su trabajo? Bueno, la forma correcta es básicamente, uno, hacerlo a las dosis que están las recomendaciones, mirar la cantidad que está consumiendo en cada uno de los golpes, por decirlo así, de cada una de las comidas, tanto desayuno, almuerzo y cena, y no dejar espacios tan grandes en esto. Normalmente, vuelvo y lo digo, tratar de garantizar el consumo, ese timing del consumo de proteína cada 3 horas, 3 horitas y media, teniendo en cuenta los alimentos. Y me parece incluso, o sea, ese ejemplo es el más verídico en el cual que una persona que es muy activa y además hace su sesión de gimnasio, le va a funcionar perfecto. Si la persona quiere consumir igual ese bolo de proteína después del gimnasio, está bien, también lo puede hacer, pero hay que tener en cuenta la periodicidad del consumo, ¿sí? Ya refuerzo aquí un poquito también lo que mencioné en la charla, que se había centrado a veces en la discusión de que si se toma la proteína antes o después de la sesión del entrenamiento. Hay estudios, me acuerdo, bueno, yo revisé uno de antes del 2015, ¿sí? En el cual no hay una diferencia significativa para los resultados benéficos. O sea, si yo la tomo antes del entreno o si la tomo después del entreno, igual los resultados son importantes, son positivos. Ya ahí uno entra a considerar que la digestibilidad, que la pesadez, que si el paciente se siente cómodo, no tiene problema, tiene hambre, quiere tomarse su proteína antes y no le cae mal, va, no pasa nada, tiene efectos positivos. Si se la quiere tomar después, no pasa nada, está perfecto. Pero, vuelvo y lo resalto, tener en cuenta qué tanto consume durante el día. Vale, por aquí Yolanda Alarcón nos pregunta, las personas que no hacen ejercicio, ¿qué proteína se recomienda? Bueno, Jonathan, la proteína me imagino que pregunta más de suplementación, o sea, primero dieta, ajustar muy bien la dieta y normalmente las de igual, si quiere tomar un suplemento que sea de alto valor biológico y con baja concentración de otros nutrientes. En este caso, por ejemplo, las que dicen proteínas limpias, que sean aislados o hidrolizados de whey protein. ¿Por qué? Porque pues de todos modos, está bien, si la persona es sedentaria, tiene efectos benéficos tomar proteína o llegar a los requerimientos de proteína, pero yo no lo puedo exponer a más calorías que pueden ser aportadas, por ejemplo, si toma concentrados de proteína. Entonces, esa sería la consideración que yo le daría. Puede tomarla, que no sean concentrados, proteínas de alto valor biológico como la whey, un aislado de proteína sería lo mejor. Okay. Wilson Dunque pregunta, ¿la proteína Isolate Whey contiene macro o micronutrientes? ¿Cuál proteína, perdón? Isolate Whey. La de Natural System. Si él aquí no especifica, me pregunta sobre la Isolate Whey. Ah, ya. Incluso acá tenemos tengo precisamente la reseña. Esta, digamos, está normalmente, señor. Ah, ya. Esta proteína, mira, si miro la tabla nutricional, o sea, ella está enriquecida con micronutrientes, porque o sea, tiene vitaminas, minerales. De todos modos, en los macronutrientes, lo que resalta, pues obviamente que es la proteína, tiene los 30 gramos y vuelvo y lo digo, es como pegan el palo para el aislado, porque de todos modos tiene cierta concentración, aunque muy baja en proporción a la cantidad de los carbohidratos totales, ¿sí? Idealmente, o sea, hay otras proteínas que tienen 0, ¿sí? Los hidrolizados tienen 0, hay aislados que tienen 0 gramos, hay algunas que tienen un poquito más. Está en el rango del porcentaje admitido para que clasifique como aislado. La grasa, por ejemplo, total está en menos de 1, ¿sí? Entonces, el macronutriente predominante en la proteína, pues es esa, la proteína que tiene 30 gramitos y tiene los micronutrientes que está enriquecida con las vitaminas y minerales que está acá, que está ahí. Entonces, estos son los micronutrientes que no tienen impacto, digamos, en el aporte calórico.
Y aquí está lo que debo mirar para ver si es aislado, hidrolizado o un concentrado. Normalmente el concentrado tiene aportes calóricos, por ejemplo, de carbohidratos totales por encima de 30 gramos, grasa total también tiene del 25 a 30 gramos. Entonces, esas son las características de esta proteína. Lisandro Rodríguez nos pregunta, ¿qué de cierto es que la proteína se debe consumir preferiblemente en agua que en leche o otra bebida? Claro, porque normalmente lo que pasa es que cuando uno hace la prescripción, según el gramaje de proteína, uno la hace basado en esta tablita nutricional. Entonces, las recomendaciones, si yo quiero dar un bolo, por ejemplo, post ejercicio, que es de 25 a 30 gramos de proteína, eh, así está catalogada según, digamos, el scoop que trae la proteína. Yo sé cuántos, normalmente todas las proteínas trae. Este scoop es una porción que trae tanto gramaje. Regularmente trae eso de 25 a 30. Si yo la combino, por ejemplo, con leche, tengo que calcular o tengo que asumir lo que tiene la leche de proteína y de otros componentes. Entonces, ahí me desfasaría y daría de pronto algo más hipercalórico de lo que estoy buscando, ¿sí? Hay pacientes en que no hay problema, pero si yo quiero ser muy estricto en los objetivos, pues ahí lo tengo que considerar. Seguramente, por ejemplo, si es un atleta de alto rendimiento, de pronto con problemitas de porcentaje graso elevado, pues le puedo restar, digamos, miro las tablas nutricionales o miro qué tanto son los componentes nutricionales, por ejemplo, de la leche y le resto un poquito al aporte de lo que quiera de proteína, porque a veces sí uno sabe que es más rico de pronto con leche o no, eso también es completamente válido, pero sí tengo que hacer ese ajuste, tengo que tener en cuenta eso. Vale, la última pregunta para que ya pasemos a las rifas. Adriana Martínez nos pregunta, ¿puede consumir un deportista al tiempo los dos suplementos, la whey protein y los aminoácidos? Si es una proteína que me garantice todo el aporte de los aminoácidos, principalmente los esenciales, principalmente la leucina, no habría necesidad. El consumo de los aminoácidos es muy ambigua la evidencia en la literatura. Hay estudios que dicen que sí funciona, o sea, que sí tiene un buen estímulo a nivel de la síntesis proteica, a nivel del músculo, otros que no. Digamos, comparado con la evidencia que tiene la proteína, los aminoácidos se quedan un poquito cortos. Entonces, si yo tengo una proteína, normalmente, por ejemplo, hay algo que de pronto me faltó hacer un poquito más de énfasis en la presentación. Las proteínas mejoran su calidad, su absorción, su estímulo, su resultado cuando tienen de 700 miligramos a 3 gramos de leucina, ¿sí? Entonces, mejoran como su valor biológico. Entonces, si yo tengo una proteína que tenga menos de esa concentración de leucina, ahí tengo indicado si sería bueno utilizar los aminoácidos de cadena ramificada para suplir esa concentración. De lo contrario, si la proteína me lo garantiza, yo no los tomaría, no los tomaría, por el riesgo que tiene tomar otro tipo de suplementos. Vale, doctor, le agradecemos mucho por todas sus respuestas. Ahora vamos a hacer las rifas. Vamos a hacerlo con la ruleta. Vamos a empezar. Vamos con el primer ganador. Bueno, su primer ganador es el señor Jairo Palacios. Felicitaciones a don Jairo. Don Jairo, por favor, si está conectado, nos regala por interno su nombre, su número de cédula, número telefónico, correo y dirección. El señor Jairo Palacios está conectado. Don Jairo, por favor, por el interno nos comparte la información que le acabo de decir, nombre completo, número de cédula, número telefónico, correo y dirección. Por el chat, no lo escuchamos, don Jairo.
Listo, ya don Jairo nos está dando la información. Podemos seguir con la siguiente rifa. Bueno, esta sorpresa, pues esta rifa son un kit de aminoácidos, que es lo que se acaba de ganar don Jairo. Así que rifa. Vamos a ver quién va a ser el próximo ganador. Marina Yepes. Nuestra segunda ganadora es la señora Marina Yepes. A doña María también le pedimos el favor de que nos mande toda su información, si está conectada, por favor. Igualmente, nombre, cédula, número telefónico, correo y dirección. La señora Marina sí se encuentra conectada. Vale, perfecto. Sí están todos conectados. Bueno, les recuerdo, el premio son un frasco de amino support, L-carnitina y L-lisina. Ya las dos personas ganadoras, por favor, me ponen bien sus datos completos para poder hacer la entrega de esos kits. A todos les agradecemos por el tiempo, por haber participado de este webinar. Esperamos contar con ustedes nuevamente para próximos webinars que estaremos pues enviándoles para que puedan participar. Bueno, muchas gracias por todo. Espero les haya gustado la charla. Buenas noches. Buenas noches.